profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia, sin censura. Ganadores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría Denuncia Ciudadana. Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengan ustedes muy buenas noches en una emisión más de Quien Resulta Responsable. Nuestro agradecimiento por sintonizar este programa y continuar con sus críticas, sobre todo con sus denuncias, que para nosotros son muy importantes. Gracias por estar aquí presentes en Quien Resulta Responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Federico Mayorga, muy buenas noches a ti y a todo México, desde Cuernavaca, Morelos. Desde aquí buscamos a quien resulta responsable. Así es. ¿Y qué más, Carlitos? Hoy un día complicado con los eventos violentos en Tabasco, en Guerrero, en Michoacán. Quisiéramos empezar con buenas noticias, pero pues hay movimientos sociales por inconformidades muy diversas. Han llegado a la quema de transporte público en Tabasco, sí. Los maestros de la CENTE en Michoacán. 700 camiones, Carlitos. Imagínate nada más. Y nada más tenían seguro contra daños a terceros. ¿Cómo afecta? Deja tú al concesionario, que es un modo de vida, al chofer, a la persona que usa el servicio público. ¿Cómo se van a mover? Trastorno. Pero Carlos, y aparte de ello, fíjate que quiero hacer una reflexión que yo creo que es muy interesante. Y le hago un llamado a la Procuraduría General de la República, le hago un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un llamado a la Comisión Independiente de Derechos Humanos, en la cual yo creo que como ciudadanos, Carlos, estamos cansados que nos tomen el pelo. Nos dimos a la tarea de efectuar algunas llamadas, porque seguimos nosotros con qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Carlos, completamente descartado que en el basurero de Cocula hayan sido incinerados estos cuerpos. Necesitas tener, sin disminuir un grado, más de 5,000 grados. Y obviamente llamas de aproximadamente de 18 a 20 metros. Tienes que tener, obviamente, el tiempo que dure, no puede disminuir. Sí. Entonces tendrías que tener leña, tendrías que tener 20 mucho combustible. Vamos, que no se logra. Un horno de cremación, Carlos, te maneja 1300 grados y automáticamente se dispara un seguro porque no puede más. Ajá. Te quedan 2 huesos, el fémur y la cadera, que posteriormente son pulverizados. Son pulverizados. Entonces, es ilógico que nos sigan dando a tole con el dedo y nos sigan manifestando que fueron incinerados en el basurero de Cocula. Yo no entiendo por qué nadie se ha dado a la tarea de hacer esa investigación, porque, Carlos, pues yo creo que son las autoridades las que tienen pues todas esas posibilidades. Supuestamente hicieron interrogatorios, hay gente que dijo que los prendieron, que llevaron llantas, que etcétera, 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 etcétera. Y a cielo abierto, Carlos, no logras esa temperatura en 12 horas. No la logras. Es ilógico. Entonces, ¿cuál es la verdad y por qué la mentira? Yo creo que estamos dolidos porque al final de cuentas son 43 personas más que quedaron desaparecidas. Se nos ha dado de que todas las autoridades municipales, algunas gentes, colaboraciones de Guerrero, estuvieron involucradas, etcétera, pero lo que hoy tenemos es que solamente hay un ADN que fue identificado, 42 que no han sido identificados, fosas clandestinas todas, y un dicho de que fueron incinerados en el basurero de Cocula. No puede ser. O sea, por ningún lado puede llegar a mantener esa temperatura en menos de 12 horas para haber dejado cenizas de 43 normalistas. Apenas unos momentos después de que Jesús Murillo Caram expresara que esa era la verdad histórica de los hechos de los desaparecidos en Ayotzinapa, inmediatamente después se empezó a cuestionar
no había intervenido este grupo multidisciplinario de investigadores extranjeros, pero, Carlos, tampoco, y no hacía falta, Carlos, pero tampoco, porque el sentido común te marca que si tú ubicas el lugar, las dimensiones del sitio no corresponden a una hoguera, pero una super hoguera, a un incendio de esas, Carlos, proporciones. 5,000 grados. ¿Sabes lo que para lograr eso es prácticamente imposible al aire libre? Pero para mantenerlo sin que decaiga. Ahora, o sea, eso genera, ¿qué genera? Primero, Carlos, humo, olores, las temperaturas, o sea, las alturas de las llamas, Carlos. Primero, humo. Ninguna autoridad federal, estatal. Deja tú que no se vieran las llamas, deja tú que no se vieran. ¿Se vería el humo? Lo dudo, Se verían, pero claro, pon tú que las llamas no. El olor a carne quemada. El humo, el olor. Es penetrante de una forma impresionante. Quienes conocemos cómo queda un cuerpo calcinado. Así es. Se queda impregnado. En la nariz, en la ropa, en vehículos, en imposible. El entorno. Es imposible. Alrededor del sitio, no está quemado en los pastizales. Y eso que es un área árida, aunque estaba cercana a un río. Es un área totalmente muy seca. No hay unas dimensiones como para hacer cómo los pusieron, no corresponde. Entonces tú dices muy bien, si no es verdad es mentira. Y entonces ¿dónde están? Así es. Carlos, me queda claro que vamos, lo que han querido manejar, no sé con qué intención. Digo, yo siempre he dicho que más vale que nos digan la situación como es, con la verdad. Claro. Sí. Porque si hubo alguna situación de negligencia por parte de alguna autoridad, con participaciones y todo ello, enfrentarla con los hechos como son. Sí. Yo creo que ya no estamos en aquellos tiempos de que nos doraban la píldora, de que nos daban a tole con el dedo, como se ha pretendido todavía. Sí. Y tan sencillo, yo no entiendo cómo es posible que, personal de investigación, de inteligencia, etcétera, pues no vaya a checar a los hornos crematorios, un horno de cualquier funeraria, ¿a qué temperatura? ¿Cuánto tarda un cuerpo en tener esa desintegración? Sí. ¿Hasta dónde se llega? Un cuerpo te tarda de 1.5 a 2 horas, ¿ok? Y no puede pasar arriba de los 1.300 grados. Queda el fémur y queda parte de la cadera, que es posteriormente a otro proceso. Eso estás hablando de un cuerpo, Carlos, ¿ok? Y no puedes agarrar, después de que incineraste uno, luego el que sigue. Tienes que hacer que baje nuevamente a 700 grados el horno para poder ingresar a otra persona, ¿de acuerdo? Y ese te tiene que enfriar solo. O sea, no puedes agarrar, meter enfriadores, no, porque obviamente pierden densidad el equipo que se utiliza, ¿no? Entonces, imagínate 43 cuerpos, Carlos. Entonces, seguimos lamentablemente con un hecho que sigue sorprendiendo. Yo vi algunas de las posiciones y de los puntos de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, no tocaron ese punto. Y aquí pues yo creo que era importante hacerlo. Entonces pues se los dejamos de tarea, que la gente opine, sí sería muy interesante, auditorio, que por favor nos dieran su opinión, que para nosotros es muy importante. Y pues es un llamado a las autoridades para decirles por dónde pueden empezar con el caminito, y si hubo una verdad a medias y si hubo muchas mentiras, pues yo creo que es el momento de retomar las verdades directas como son. Si se encuentran en las fosas clandestinas, si hubo uno que otro incinerado, vamos, porque es imposible, Carlos, imposible que hayan quedado 43 cuerpos en 12 horas. No, es imposible. Técnicamente no, y mira... Humanamente tampoco, Carlos. Creo que en algún momento... ¿Te acuerdas? En la India tú sabes que ahí lo hacen. Sí, en algún momento hay unas piras funerarias que es muy distinto. Es un acto ceremonial. Piras, o sea, y está una gente verificando, alimentando, sí. Hay un rito, etcétera. Sí, ¿no? Claro, pero están con leña, sí. Con paja, sí. Y tarda un proceso de 13 a 14 horas para que se llegue a incinerar. Hay un respeto en el manejo del cuerpo, sí, claro, y todo, claro, ¿no? Pero claro. Alguien hizo no una reconstrucción, pero mencionó haber realizado un experimento, porque solamente se puede considerar eso un experimento, cuando emularon el hecho de la incineración de algún joven estudiante con un cerdo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Pero no convenció, quedó a medias, era como para decir, incluso lo probamos con un cuerpo de un animal doméstico, un cerdo, para que se viera que sí
Ni siquiera esa prueba les funcionó. No. Ni siquiera esa prueba ni funcionó ni convenció. Así es, Carlos. Entonces, pues yo creo que es importante, yo creo que para mí el tocar este punto y con esta información que se obtuvo, Carlos, pues simplemente lo que queremos nosotros es claridad, no boletines, no información errónea, y lo que queremos es simplemente la ¿No verdad. podemos saber la fuente o ¿Mandé? más o menos por dónde es la fuente? ¿Más o menos por dónde? Pues por parte de, analizando por ahí, por Federico Mayorga. Yo sé que tienes tus fuentes, tus contactos, Sí, a muy buen nivel, ¿no? sí, Carlos, pero así es. Entonces es imposible. Sí. Imposible. Entonces seguimos con la posición. Yo creo que yo me acuerdo que comentaba que cuando dicen vivos se los llevaron, vivos los queremos, Sí, ¿no? claro. Digo, me queda claro que ya pasó un año de esto. Obviamente ya hay una persona que el ADN salió positivo. Estamos hablando de 42 gentes que faltan. Probablemente pudiese darse, Carlos, que hubiera también hornos crematorios clandestinos. ¿Tú te acuerdas que unos meses después se dio el Acapulco. asunto de Acapulco con 63 cuerpos? Así es. Y Carlos, precisamente, Carlos, el problema que tiene es que el succionador, la gente, vamos, ¿qué pasa cuando el succionador entra? Cuando no está como debe de ser, jala la situación ambiental, jala arena. Entonces, por eso lo que le entregaban a la gente era arena. Sí. Sí. Y lo demás, ahí se quedaba. Sí. También recibí la explicación de ello, de ese horno crematorio de Acapulco, y entonces me dieron esa explicación. Entonces entendí el proceso del por qué. ¿Te acuerdas también que se sumó el tema de este horno crematorio en Acapulco con un par de hornos donde incineraban incluso mascotas? Sí. Entonces también era otra línea de investigación. Sí. Y aparecieron fosas clandestinas, pero como 20 en ese lapso. Sí. Entonces, Sí, Carlos, pero es ¿por imposible. dónde? Pero vamos, ¿Por dónde? aquí, obviamente, vamos, un cuerpo para que llegue a tener esa posición, estamos hablando de un cuerpo en un horno crematorio, es de hora y media. Si es la gente obesa, la grasa permite la aceleración como tal, pero si es gente delgada, gente joven, es más tardado. Claro. Es No, más no tardado. cuadra Se llega a por tardar ningún hasta lado. 45 hasta 2 horas. Y lo que han hecho es descalificar a este grupo de investigadores, que porque son extranjeros, que Carlos, porque pero tampoco manifestaron eso. Yo creo que la investigación como tal, Carlos, tiene que ir a fondo. O sea, si vamos a desmentir a la autoridad, Sí. es presentar las Pero posiciones sí dijeron, técnicas, es poco profesionales. probable que eso haya ocurrido en la versión. Es poco probable, pero es que aquí no hay probabilidad alguna, Carlos. O sea, no existe. O sea, físicamente, en el lugar de los hechos, No fue. no fue. Eso ya queda claro. O sea, ¿cómo es posible? Digo, estás hablando de un diámetro donde supuestamente se incineraron los cuerpos y no existe, Carlos, para tener llamas de 15 a 20 metros. Entonces, que nadie se percata. O sea, si hubiera creado un incendio Mayúsculo. mayúsculo. No lo controlas. Con No la lo controlas. premura, con la No presión, lo con el controlas. tiempo encima. No lo controlas, Carlos. No son expertos en No eso. lo Si a alguien se le controlas. ocurrió. O sea, no cuadra por No, ningún lado. no lo controlas. No checa, no es real. No lo controlas. Así es. Entonces, pues yo creo que es algo muy importante y yo creo que merecemos como ciudadanos una explicación lógica. Totalmente. También los padres. Las familias, estos, primero que nada. yo creo que la merecen y bueno, queda eso, Carlos, queda eso, esa pregunta. Y queda el descrédito de las instituciones. Carlos, desde mi punto de vista, sí, con lo que hoy estuvimos checando y verificando, si yo tenía algunas dudas, hoy puedo decir que lamentablemente esas dudas se dispersaron, que lamentablemente las declaraciones en su momento del ex procurador general de la República, Murillo Karam, están fuera de lugar, Fuera de la realidad. fuera de una realidad. Esta no es la verdad de los hechos, ¿sí? De que sí, probablemente No es- hubo gente incinerada, sí, pero no en ese lugar y no de esa forma como nos ha hecho ver la autoridad, que ahí fue donde dieron las cosas. Quedan Y las sedimentos. personas que fueron detenidas, Sí. que declaraban, que nos pasaban la declaración, que las agarraban las cenizas y las echaban Al río. Entonces, es imposible, Carlos. O sea, tener una temperatura de más de 5000 grados para pulverizar los cuerpos es imposible. ¿Y qué hicieron con los pedazos de fémur, con los pedazos de cadera? También llevaron... Sería interesante tener acceso a las declaraciones de los testigos que son los que
se basaron para De esto, hecho, si ellos refieren las ese pasó tipo de la, cosas. acuérdate que hubo... Pero no completa. No completa. Entonces, ese factor, a ver, sí, ¿y qué pasó después? O sea, es muy sencillo, quienes conocemos técnicas de interrogatorio, de entrevista. ¿Sabes? En fin, no cuadra por ningún lado. Conclusión. Carlos, pues bueno, conclusión. Ese para mí era lo interesante, ¿no? Entonces, Sí. si no me quería quedar con ello, yo creo que podíamos haber hecho un poquito más, Sí. de alguna manera, Sí. que es el momento de hacerlo, Sí. y presentarlo también, porque no es posible que siga pasando esto, ¿no? Como lo que sucedió, lo que acabas de decir en Tabasco, ¿no? Ya descartan que el crimen organizado haya quedado quemado los camiones en Tabasco. Bueno, Pero, ¿por qué a priori? Entonces, ¿quién? o sea, antes de, O sea, digo, están haciendo peritajes, todo, ya determinaron que no fue. Entonces, ¿qué fue, no? Digo, tan si rápido no fueron fue, entonces, ¿quién? fue un cortocircuito, ¿qué fue? O sea, digo, No, por favor. no, pero ya, Por ya favor, lo ya no les cuenten adelantaron, ¿no? historias de ciencia ficción, ¿no? Sí, ya lo dijeron, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver, ya dicen que no es el crimen organizado, el crimen organizado no fue, ya están exculpados. Entonces, ¿quién fue? ¿Combustión espontánea o qué? Pues vamos a ver qué declaran, ¿no? Vamos a ver qué declaran. Marcela Torres Peinberg, senadora del Partido de Acción Nacional, pide al presidente Enrique Peña Nieto visión de género internas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prepara en el Senado para las sesiones maratónicas para elegir ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Están pendientes, ¿no? Que además que no esté partidizada la elección y que de preferencia pues, sería bueno que hubiera 2 mujeres como para buscar 2 de 5, ¿no? Carlos, yo creo que va a ser una elección muy interesante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero porque, pues obviamente, Carlos, pues son los que determinan... Son los garantes de la la Constitución. ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser los perfiles? La carrera judicial de preferencia. Que debiera privilegiarse. De preferencia, sí, con Pero, conocimientos digo, con todo básicos. respeto para Eduardo Medina Mora, pues él no la tenía, ¿no? Tenía muchos méritos en otros ámbitos. Y ahí está. Sí, bueno. Pero es que lamentablemente se ha politizado también Totalmente, la Suprema Corte de dime Justicia si de la no, Nación, dime y esperemos si no. que ya no Dime suceda si no. eso, ¿no? Así está. Que ya no, pero bueno. Vamos a un corte y continuamos aquí en quien resulte responsable. El tema del día va a ser muy importante. Nosotros como sociedad civil contra la inseguridad. ¿Usted qué opina? Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Pues sí, hoy es un tema muy interesante porque realmente nosotros como sociedad civil, ¿qué hemos hecho para combatir la inseguridad? ¿Qué hacemos cuando lamentablemente somos víctimas de un ilícito? Muchas veces criticamos, pero no somos parte de los que vamos, presentamos la denuncia y le damos continuidad para ir terminando con esas situaciones de impunidad y de inseguridad. Lamentablemente sí, es un hecho, tenemos muy claro el sistema de corrupción que existe dentro de nuestras leyes, que en la cárcel no se castiga el delito, se castiga la pobreza, pero el problema es qué tenemos que hacer, cómo está la situación, qué hemos dejado de hacer nosotros como sociedad civil en contra de la inseguridad, porque no nada más es responsabilidad de un gobierno, nosotros como sociedad somos también responsables de ello. Para ello tenemos a Francisco Rivas de Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, con el gusto de saludarte nuevamente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico Carlos, buenas noches a ustedes y al auditorio. Gracias. Pues aquí dando guerra, ¿cómo ves? Sociedad civil contra la inseguridad. Lamentablemente va ganando la inseguridad. Pues mira, sinceramente no creo estar de acuerdo en que va ganando la inseguridad. Creo que no hemos logrado darle la vuelta a un gravísimo problema y que tenemos a veces autoridades que minimizan el problema. Creo que hemos ganado muchas cosas, creo que como sociedad los mexicanos hemos ganado muchas cosas y ahí empezaría por dividir en 2 partes el problema. La primera es lo que no hemos alcanzado a lograr, la segunda es quién no está participando y de qué manera no estamos participando. Cuando decimos que no participamos como sociedad, pues tenemos que dividir 2 cosas. Una es la sociedad civil organizada como tal,
las organizaciones sociales que conocemos, y otra es lo que hace el ciudadano. Efectivamente, en México tenemos muy pocas organizaciones sociales todavía respecto al número de población. Si pensamos que México tiene aproximadamente las mismas organizaciones sociales que tiene un país como Chile, y Chile tiene la cuarta, quinta parte de nuestra población, pues algo nos dice al respecto. Y cuando ellos no tienen para nada un problema similar al que tenemos nosotros en materia de incidencia de Las organizaciones sociales que hemos hecho, pues hemos hecho mucho, por ejemplo, en términos de leyes contra la trata de personas, contra el secuestro, contra la extorsión, en generar y obligar a las autoridades a atender temas específicos. Recordaremos que es precisamente la sociedad civil mexicana la que por primera vez llama cuentas a un presidente, y estamos hablando del presidente Cedillo, y que lo obliga a que asuma la responsabilidad de combatir lo que en ese entonces era un problema enorme como el secuestro. Y gracias a una organización como México Unido, hace 18 años empezamos a tener mejoras en el combate a los delitos, empezamos a tener sistemas para medir los delitos, sistemas para entender qué está sucediendo. Y desde entonces hemos crecido muchas organizaciones, hemos podido hacer muchas cosas. Nosotros mismos incentivamos a organizaciones locales a que se constituyan en observatorios y les donamos la metodología. Ahora, el ciudadano normal hace poco. Francisco, a ver, lamentablemente, mira, aquí digo, yo respeto mucho tu punto de vista. Digamos, somos 126 millones de habitantes en la ciudad, en México, ¿correcto? Lamentablemente la justicia en cuanto a porcentajes no le llega ni al 10%, ¿sí? Es impresionante. Simplemente cuántos delitos se castigan de los que se consignan, cuántas sentencias. El 2%. El 2%. Entonces, si hablamos de esa posición, la gente, digo anteriormente, si podemos hablar de hace 30 años, 35 años, si tú veías que una persona estaba siendo asaltada, te parabas y le ayudabas. Hoy agarras, vas en tu coche y estás viendo que una persona está siendo golpeada y la gente agarra en su vehículo y se sigue. Porque hemos dejado de participar en muchas cosas por temor. ¿Cuál es el sustento que tienes para decir eso? Porque te voy a decir una cosa, que eso tampoco es real. Porque si nosotros vemos las tasas, por ejemplo, de homicidio de hace algunos años, eran mucho más altas de las que tenemos en cuanto ahorita. Lo que pasa es que nosotros las tenemos distribuidas de una manera diferente. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en la misma Ciudad de México, en la crisis que se tuvo de inseguridad en los años 80, pues muchas veces, y te lo digo porque mi familia misma fuimos asaltados muchas veces y no había nadie que se acercaba a ayudar. Puede que hace 50 o 60 años, porque no tengo elementos para decir lo contrario, pero tampoco tengo elementos que realmente sustenten y científicamente me digan que había un mejor tejido social. Lo que pasa es que en la medida en la que crecen los sistemas urbanos, es natural que perdamos el contacto con el otro y que nos busquemos proteger. Yo no puedo pedirle a un ciudadano que salga a la calle, si me están asaltando, se ponga a defenderse conmigo del asaltante, porque eso significaría pedirle que arriesgue su vida. Sin embargo, yo personalmente sí he hecho algo similar. Lo que tenemos que hacer es exigirle a la autoridad que cumpla cabalmente con sus funciones. Y aquí es a lo que voy. La segunda parte es esta. O sea, hoy sabemos que estamos muy mal, pero sabemos que estamos muy mal porque también hemos podido avanzar en eso. O sea, antes no teníamos ni elementos para poder decir si estábamos bien o estábamos mal. Y ese es un primer paso que nos permite exigirle a una autoridad que no está cumpliendo que cumpla. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso desgraciado y doloroso, que es el caso de Quintana Roo, en donde tenemos a un gobernador que minimiza los casos constantes de feminicidios, donde dice que más o menos van en línea con lo que sucedía, con lo que ha sucedido a lo largo de los años, cuando él, ante una respuesta oficial de una solicitud de transparencia, dijo que en el Estado no había feminicidios. O sea, nosotros hicimos la solicitud de transparencia para el estudio de homicidios y la Procuraduría nos contestó que no había ningún caso reconocido de feminicidios. Hoy nos enteramos de que hay un promedio de 13 por año y que entonces, al contrario, este año van hasta bajando. ¿Cómo creerle a una autoridad que te dice esas cosas?
Bueno, ya el hecho que tú la puedas llamar a cuentas y que podamos decir y podamos tener esta conversación es un paso adelante que hace 30 años no teníamos. Tenemos un grave problema de inseguridad. Nuestras autoridades no están atendiéndolo de la manera contundente en lo que necesitaríamos como sociedad, porque hay miles de mexicanos que siguen muriendo, pero creo que en ese sentido algo sí hemos avanzado, porque también hemos ganado algunos espacios para poder levantar nuestra voz. Bueno, pues muy interesante el planteamiento. Yo difiero, porque entes como la Universidad Nacional Autónoma de México, como los programas federales del Gobierno de la República, marcan una descomposición del tan llevado y traído tema del tejido social. Se ha dividido en polígonos de inseguridad, en donde es más notable este fenómeno de una alienación de la sociedad con respecto a los fenómenos que le atañen. Somos más omisos, somos más ajenos, y no dudo que haya núcleos en donde haya una corresponsabilidad, donde todavía funcionen estrategias de la iniciativa privada como el vecino vigilante, pero en la generalidad de los casos nos hemos quedado en el abandono y en la orfandad la sociedad, cuando los propios indicadores marcan un aumento brutal de la impunidad, la corrupción, los estándares de credibilidad de la OCDE. O sea, sí hay indicadores, y no es que queramos ser ni fatalistas ni pesimistas, pero si no somos realistas y entendemos que, si bien es cierto, no podemos decir que estamos en una situación quizás como estuvo Ciudad Juárez hace un lustro, tampoco podemos echar las campanas al vuelo de que, bueno, se está superando y que ahora ya es distinto. Y yo sí creo, porque tengo memoria histórica en el seno familiar, que la familia de los 50 y los 60 era muy distinta, con sus propios retos en aquel entonces, con otro sistema autoritario de gobierno, que hoy, que la familia está enajenada en las redes sociales, en la televisión, en su propia lucha por sobrevivir, Francisco. Pues mira, yo creo que apuntas a un problema, y es un problema social que tiene que ser atendido. Sí. Este es un problema de educación para la cultura de la legalidad, valores, prioridades, sistemas de educación para la construcción comunitaria. Así es. Y el tema es participar para qué y participar cómo. Claro. Cuando el reto también es yo te lo puedo decir que como activista social participar no es fácil. No. Porque para participar necesitas recursos para participar. Porque para participar necesitas prepararte para poder participar. Claro. Porque recursos afuera no los hay. Y los recursos que hay en muchos casos son públicos. Y esos recursos públicos de alguna manera también te vinculan a que no tengas la libertad de acción y de libertad de expresión que te requiere la función de participar. Entonces, es un juego un poco perverso de la participación. Necesitamos construirlo. Si tú piensas, por ejemplo, que cuando un niño en Estados Unidos entra al kinder y entra a la primaria, las actividades extracurriculares le significan algo, y entre estas está precisamente el ir a construir casas para las personas que tienen menos recursos, el ir a limpiar un parque, etcétera. Todas esas actividades de alguna manera le cuentan para que en un futuro pueda ingresar a una buena universidad, obtenga una beca, sí, y con esto mejore sus condiciones. El voluntariado tiene personales. Muchos puntos, sí. Y hoy en México, si nosotros pensamos que la forma en la que nos enseñan a participar es el servicio social, el servicio social no está hecho para darnos mejores estrategias para entender los problemas sociales y para decir que nos involucramos en los problemas de México. O sea, necesitamos repensarlo también desde un punto de vista de la educación, y necesitan existir espacios en donde yo vea que mi participación se vuelve significativa. Pero también hay que entender que es difícil para un ciudadano participar en zonas donde tenemos la problemática que tenemos, como en Tamaulipas, en donde participar te pone en riesgo frente a las autoridades. Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Morelos. Exactamente. Sí, vamos, o sea, ¿por dónde quieres que se empiece? Sí, ¿no? Tenemos que trabajar juntos en una cultura de la legalidad, y eso empieza desde el hogar, continúa en la escuela, luego como ciudadanos, en la búsqueda de la democracia, la rendición de cuentas, la transparencia, no quedarse callados. Por eso están las ONGs, las comisiones de derechos humanos, los observatorios, que han sido muy útiles
para ciudadanizar las instituciones con consejos de vigilancia? Es decir, sí hay pasos, pero estamos todavía lejos de lo que quisiéramos como sociedad en México, ¿no? Totalmente. Y por eso aprovecho este espacio para decirles, si hay organizaciones que quieren constituirse como observatorio, que quieren entender cómo se hace un trabajo de vigilancia de algún proceso, que no necesariamente tiene que ser del tema de seguridad, porque puede ser sobre gasto público, puede ser sobre algún problema que aqueje específicamente a una comunidad. Sí. Yo, por ejemplo, lo decía a la gente cuando estaba la construcción de toda esta remodelación que están haciendo en Polanco, que aconteció exactamente en el momento en donde pasó el caso Ayotzinapa. Mucha gente estaba con ganas de participar porque se sentía muy desilusionada del entorno. Yo les decía, empieza por algo básico. Si tú eres un contador, métete a revisar cuánto están gastando, por ejemplo, en los trabajos que están haciendo en Polanco. Si tú eres un arquitecto, evalúa si están utilizando los materiales adecuados. Sí, Francisco, pero volvemos a lo mismo. Aquí el problema, fíjate que estás tocando algo muy importante, ¿sí? Aquí no hemos visto que un servidor público pague y se le quite el dinero de lo que se ha robado de los ciudadanos. Entonces, es muy triste. Qué bueno que existan estos observatorios, ustedes como Observatorio Ciudadano, nosotros como programa de denuncia. Obviamente nosotros lo hacemos, pero ¿qué pasa? Ponemos los focos rojos, hacemos las declaraciones, pero no va más allá. Si agarramos y realmente, ¿cómo vas a explicar una Casa Blanca? ¿Cómo vas a explicar que el mismo secretario de Hacienda y Crédito Público igual? ¿Y cómo puedes hablar de gobernadores bajo la misma posición y la misma postura? Entonces, lamentablemente tenemos un sistema político en nuestro país más podrido que de otra forma. Es lamentable. La corrupción que se ha dado, simplemente los más de 60,000 millones de dólares que se gastan en nuestro país anuales por corrupción, lo que nos cuesta el 14% de cada uno a nosotros en cuanto a la corrupción. ¿Qué confianza y qué credibilidad le vas a dar simplemente a los políticos? O sea, vamos a recordar las frases de otra persona, activista social, de Alejandro Martí, en esa reunión que tuvieron en Palacio Nacional con el expresidente Felipe Calderón, donde estaba el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y se los dijo, señores, estaba el señor Genaro García Luna Show, Production, y otra infinidad de autoridades. Si no pueden, renuncien. Dime, ¿quién de ellos tuvo la honestidad de agarrar y de entregar su carta de renuncia y decir, no puedo con esto? Ninguno. Efectivamente, a ver, si nosotros nos enfocamos a ese nivel, no. Pero es que ya lo que necesitamos, porque ¿de qué te sirve? Estamos observando, te agarran las denuncias, muchas de ellas, por ejemplo, en la posición de secuestro, te dicen desaparición de persona, para bajar, para que el informe que llegue a la Ciudad de México obviamente sea distinto y no crezca la situación del secuestro. Digo, vamos, hay cosas que son lamentables, que lamentablemente se están haciendo, y ha quedado perfectamente demostrado que muchísimas entidades juegan con eso y maquillan las cifras. Entonces, mira, ese es nuestro trabajo de todos los días. Sí. Tú sabes que yo es lo que me la paso diciendo y me la paso criticando. Sí. Pero precisamente es la labor que tenemos que seguir haciendo. Yo entiendo que para un ciudadano normal no es normal y común, o sea, no es fácil participar porque no nos enseñan a participar, porque no sabemos. O porque no tienen la oportunidad, porque no tienen la voz, el voto o el micrófono o la cámara. Exactamente. ¿Sí? Por eso les estoy ofreciendo, a través de este espacio, nos contactan en nuestra página www.omg.rg.mx y nosotros les donamos todo. O sea, les enseñamos cómo puede participar una persona. Excelente. Cómo alguien que está en una pequeña comunidad puede decir, a mí me interesa saber cuánto gasta mi municipio y si hay algunos resultados. Te puedo decir que tenemos un caso de éxito en Tehuacán, en donde una organización precisamente se dio a la tarea de preguntar cuánto gastaba, o más bien observó que el municipio decía que había gastado tantos millones de pesos, ahorita no recuerdo la cantidad, para todo el sistema de basura, pero el punto es que cuando veían las cuentas faltaban 80 millones de pesos. Por todos los sistemas de transparencia, esta agrupación hizo las solicitudes
y encontró pues, que no estaban esos 80 millones de pesos. Te voy a decir una cosa, fueron extremadamente acosados incluso por medios locales, Sí. que decían que buscaban, porque pues, tú sabes que a veces los medios locales son controlados por Lo las sabemos. personalidades políticas. Lo sabemos. Y entonces los estuvieron acosando bajo todos los aspectos, tuvimos que entrar nosotros a defenderlos, tuvimos que llamar la atención y finalmente no solo los dejaron de fastidiar, sino que el tema se resolvió. Hay un proceso penal abierto por este evento. Sí, pero vamos, son procesos penales. Pero es un buen modelo. Es un buen modelo, son procesos penales, pero lo que queremos es que lleguen y que concluyan, porque realmente el problema es ese, que lamentablemente muchas veces nuestro sistema de justicia penal se queda a la mitad del Aquí en camino. Morelos, el exalcalde de Cuernavaca, una cantidad De más de arriba 1.500 millones de 1.500 pesos. millones de pesos, la ciudad en bancarrota, denuncias penales en la Autoridad Superior de Fiscalización, en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, impune, con fuero y como si nada. Pero muchas gracias, Francisco, tomamos la palabra, que la gente que quiera aprender a exigir, a analizar, a transparentar, a pedir cuentas, se acerque contigo en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad. Y es gratis. Además, Perfecto. Gracias, Francisco. Un abrazo. Saludos. realmente, buenas Bueno, noches. buenas noches. Ahí está el ejemplo, ¿no? está el ejemplo. Se recurrió a todas las instancias Sí, Carlos, por eso. y no ha Por pasado nada. eso. Sociedad civil contra la Y inseguridad. luego los que denuncian, perseguidos, acosados, ¿verdad? Hay muchas formas, pero bueno, vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Continúan los problemas y enfrentamientos personales entre los diputados locales. El legislador del Partido Verde, Javier Estrada, volvió a reafirmar que su homóloga Hortensia Figueroa no es una buena mujer, ya que utiliza su poder para humillar y denigrar a su propio género, como lo hizo con la aspirante Norma Toledo. Por ello dijo que en Jojutla nadie la quiere. Afirmó que nunca la amenazó, lo único que le comentó es que si fuera hombre, la situación fuera diferente. El legislador también atacó al diputado Jesús Escamilla, quien defendió a Hortensia Figueroa de sus agresiones, al señalarlo como un personaje incongruente, ya que el pasado sábado, en conocido restaurante de Jutepec, intentó agredir a golpes a un joven. Además, hace unos días chocó su automóvil en completo estado de ebriedad, lo que refleja que también es un legislador problema, sin escrúpulos y que también se refugia en el poder para atacar a los ciudadanos indefensos. Por último, dijo estar de acuerdo con el código de ética que se pretende establecer en el Congreso para regular la actuación de los legisladores. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Género del Congreso local, Norma Alicia Popoca, anunció que en la próxima reunión de su comisión analizarán la posibilidad de presentar reformas y modificaciones para que las sanciones de agresiones verbales de los diputados sean castigadas con más rigor y no con un simple llamado. Luis Roberto Rodríguez, quien resulte responsable. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Y bueno, antes de continuar, ya tenemos aquí el Newsweek, el nuevo ejemplar, está calientito. ¿Cuándo sale, Carlos? Ya salió. Ya salió. Hoy. Hoy salió, entonces ya lo tenemos calientito. Habla de algunas situaciones, habla de las reformas de Frankenstein, economía, administración, turismo, cultura, trae muy buenos artículos. De los artículos que trae, bueno, es perseguir a un fantasma, hablando del Chapo Guzmán, el diputado pistolero, ese me suena, ese, me suena, una mujer enamorada hace todo por ti, vamos, son varios los artículos, muy interesante, entonces pues digo, no la deje de adquirir, está en su puesto de periódico. Así y realmente la calidad, todo lo que tiene es muy interesante. Entonces, por favor, no deje de adquirir el nuevo ejemplar de Newsweek. Y bueno, ya tenemos en la línea a Luis Fajardo con el mismo tema, la ciudadanía contra la inseguridad. Luis, con el gusto de saludarte de Observatorio Ciudadano en Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Cómo estás, Luis? Mucho gusto igualmente, mucho gusto de estar en tu programa
Saludos a ti, a tu auditorio, y pues muy bien, con el placer de poder participar en tu programa. No, pues al contrario, Luis, gracias por tomarnos la llamada. Pues nosotros muy preocupados porque, pues bueno, ¿quién va ganando, la sociedad civil o la inseguridad, Luis? Bueno, definitivamente en un balance es difícil negar a lo que es a todas luces que lo que está ocurriendo en el país, en lo que a mí compete en el estado de Veracruz, pues sin duda hemos estado rebasados, ¿verdad? Las autoridades se ven completamente rebasadas, pero el aporte de la sociedad civil en la inclusión que se está teniendo al día de hoy, en estos nuevos tiempos, en estas nuevas generaciones, pues nos permite vislumbrar que desde la sociedad civil podemos vencer a la inseguridad y voy más allá. Incluso creo que podemos hacerle ver a los que generan la inseguridad que nosotros estamos preocupados por ellos también, porque al final de cuentas creo que ellos también son ciudadanos y deben entender que el crimen al final de cuentas no va a pagar. Así es, ¿no? Siempre he dicho yo que somos más los buenos que los malos. Lamentablemente, muchos de esos malos también los tenemos dentro del servicio público. Y lamentablemente la impunidad es lo que muchas veces a nosotros como ciudadanos nos desalienta, porque puedes comprobar hechos ilícitos de diferentes funcionarios, enriquecimientos, desvío de recursos y todo ello, y lamentablemente no pasa nada, simplemente señalado por los medios nacionales, pasan 2, 3 veces el asunto, se enfrió y ahí se quedó. Y lamentablemente para el Estado que voltees hay algo. Vemos al funcionario que se está haciendo esto, vemos al funcionario el otro, vemos llegar gente nueva, vemos moches diferentes, vemos contratos, vemos infinidad de cosas, compadrazgos, amistades, casas blancas, casas estatales, vamos de todo, y eso yo creo que a nosotros como ciudadanos nos decepciona. El problema es que la autoridad, los observatorios como ustedes, bueno, tienen voz, que eso es muy interesante, pero lamentablemente no el voto de la justicia. Mira, la verdad es que nosotros no podemos ser juez y parte, pero sí somos una parte importante neurálgica que representa a la sociedad que está de a pie en las calles. Los ciudadanos tenemos que, a medida de lo que podamos, desde nuestros trabajos, desde nuestras familias, desde nuestro núcleo social en el que nos desenvolvemos, involucrarnos, porque es la única forma cuando nos involucramos de una u otra manera que la autoridad va a sentir que es observada, y no nada más por instituciones como la que me honro en presidir, sino también otras instituciones. Ahí está el ejemplo, tú lo has mencionado, con María Elena Morera Mitre, está el ejemplo también de Alejandro Martí y Orlando Camacho. Hay ejemplos nacionales y ejemplos locales que han tenido inclusión en el quehacer de políticas públicas a favor de la sociedad. Tenemos que seguir involucrándonos desde donde sea, desde una red vecinal, desde una colonia. Tenemos que involucrarnos, porque en la medida que nos vayamos involucrando, la autoridad más pequeña se va a ver observada, se va a sentir que no tiene la libertad para hacer cosas que estén fuera del marco de la ley. Lo que más gusto me daría, te lo puedo asegurar, es lo que más gusto me daría, que terminara la impunidad y que nosotros como ciudadanos realmente sigamos levantando la voz y realmente manifestemos lo que está sucediendo, que no nos quedemos callados. Eso es lo más importante, denunciar todos los actos de corrupción, de abuso de autoridad, porque va a ser la manera en que vamos a frenar a esta bola de delincuentes, lamentablemente muchas veces con plazas, con poder, servidores públicos, y se terminará la impunidad. Mira, hay un grado de descomposición social que incluye también a la desconfianza en autoridades. El 97% desconfía de las autoridades. Desconfía de las autoridades, y hay solamente un 3% de conocimiento sobre los delitos que tiene conocimiento la autoridad. Es decir, es un mundo de delitos que no se conocen. ¿Y por qué? Porque no hay la confianza en las autoridades. Pero tenemos que ir tejiendo como sociedad ese puente que ya antes decían, la brecha entre autoridades y ciudadanos es muy muy grande. Ahorita, con tanta sociedad civil y con tanta inclusión que hay a nivel nacional y local, debido a las circunstancias
de delincuencia e inseguridad en las que vivimos, y no nos ha quedado de otra más que involucrarnos. Tenemos que seguirlo haciendo. La verdad es que en todos los organismos, a niveles locales, a niveles estatales, como tú bien dices, hay muchos gobiernos que están manchados por la corrupción y por la impunidad. Nosotros tenemos ¿qué nos pueden decir de Veracruz? Sí, imagínate. Nosotros lo tenemos que hacer ver, pero también debo decirte, y sí me gustaría que lo tomaran en cuenta, que también hay autoridades que están comprometidas. Definitivamente. Receptivas. Definitivamente. Hay autoridades que realmente son receptivas, que son propositivas y con buena voluntad. Lamentablemente, todos tienen un superior que a lo mejor no está en la misma sintonía de lo que los ciudadanos quieren, o a veces es al revés. A veces el superior está en una sintonía que el ciudadano quiere. Cuando viene hacia abajo la cadena de mando es cuando se descompone. Entonces tenemos que seguir trabajando, porque quiero decir también que este problema no es un problema de hace 5 años. No. Es un problema que viene histórico. Yo tengo 30 años y cuando yo todavía no nacía y este problema ya estaba. Sí. Sin embargo, el área de oportunidad para la delincuencia se fue haciendo muy amplia. Antes a la delincuencia le llamabas DIP, Dirección de Investigaciones en la Prevención a la Delincuencia, o Dirección Federal de Seguridad. Pero vamos, no pasaba de que te bajaran una lana y no pasaba más, ¿no? Ahora ya te desaparecen, en fin. Bueno, pues Luis Fajardo Velázquez, te agradecemos muchísimo este enlace. Saludos a todo Coatzacoalcos y a todo Veracruz, Observatorio Ciudadano. Gracias, un fuerte abrazo y buenas noches. Muchísimas gracias y un gusto haber estado en tu programa. Un gran abrazo y hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo y abriendo conciencia. Saludos y mucho éxito. Gracias, Luis. No es fácil tener un Observatorio Ciudadano cuando hay un gobierno corrupto, autoritario y perseguidor o perseguidor. Estás hablando de Duarte. Como Javier Duarte Veracruz. Vamos a un corte, continuamos. Quien resulte responsable. Quien resulte responsable. Tenemos en la línea a Santiago Roel, de Semáforo Delictivo. Santiago, con el gusto de saludarte, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Bueno, pues nosotros estamos aquí en un debate muy interesante que es sociedad civil contra la inseguridad. ¿Qué me puedes decir, Santiago? Te escuchaba lo que decías hace rato, me parece muy interesante. Mira, nosotros somos un movimiento ciudadano justamente para lo que tú comentas. Para informar al ciudadano y que el ciudadano pueda protegerse a sí mismo y pueda demandar mejores resultados a su autoridad. En Semáforo Delictivo lo que tratamos es de darle cifras y datos de una manera muy amable, muy fácil al ciudadano, que actualizamos cada mes, en donde él puede ver cómo va el país en los diferentes delitos, o cómo va su municipio, o cómo va su estado. Puede opinar de su gobernador, puede opinar del alcalde, etcétera, e incluso pues puede expresarse, ¿no?, a través de las redes sociales que también tenemos. Es totalmente pública la información, la extraemos del sistema, la extraemos del Sistema Nacional de Seguridad, o sea, vienen de datos oficiales, pero esos datos oficiales no hay que olvidar que vienen de denuncias ciudadanas. Pero muchas veces, Santiago, hay una cifra negra. Pues, llegan maquillados. Sí. Mira, hay dos cosas en lo que comentas. Uno, hay que tomar en cuenta la cifra negra. Sí. Nosotros la tenemos evaluada por delito. No es lo mismo homicidio que secuestro que violación. Así es. Más o menos ahí te van las cifras. Si es homicidio lo puedes tomar a la par. Sí. Si es robo de vehículos, a un 90%. Si es robo a casa o robo a negocio, hay que multiplicarlo por 2 o 3 veces, dependiendo del estado. Ajá. Si es una violación, se denuncian muy pocas violaciones, hay que multiplicarlo por 4 o 5 veces el dato estadístico. Si es un secuestro, por ahí va a andar también. Y si es una extorsión, habría que multiplicarlo hasta por 8 veces. Se denuncia muy poco la extorsión. Eso es la cifra negra, eso es lo que se da no solamente en México, sino en todos los países, claro. En los países más avanzados o más desarrollados, donde hay más confianza en la autoridad, la cifra negra es menor. Por ejemplo, en Nueva Zelanda,
en términos generales la cifra negra es del 40%. Sí. 40% de los delitos no se denuncian. Y no se denuncian pues por razones que no tienen importancia, o Sí. que yo, el que, etcétera, ¿no? Santiago, ¿cuántos delitos no se denuncian aquí en nuestro país? Alrededor de un 30% de lo que no se denuncia en México es por desconfianza en la autoridad. Así es. Ese es un tema. Y tenemos también un semáforo de cifra negra por estado, en donde podrán ver los ciudadanos en qué estado se denuncia más y en qué denuncia menos. Ese es un tema. El otro que tú comentas es más grave. Cuando la autoridad maquilla los datos. Y esto es más difícil de Y detectar. sucede, Santiago, lamentablemente. Claro, y hay estados en donde sucede con más frecuencia. Por ejemplo, te puedo mencionar el estado de Veracruz o algunas regiones del estado de México en donde nos comentan los ciudadanos, no es cierta la información que estamos viendo de ninguna manera. Sí. Entonces, la única manera de vencer esto, fíjate qué paradoja, es publicando la información tal cual, Sí. para que el ciudadano vea las cifras y diga, no es cierto lo que está pasando, y presione a la autoridad. Hay gente que nos dice, pues no la publiques porque pues viene mal. Mira, no sabemos qué tan mal viene. Es mejor que hacer esto un pócar abierto. Ujú. Pero definitivo, algunos estados maquillan cifras y tenemos el fenómeno de la cifra negra, que es mucho más alto en aquellos estados en donde está copada la autoridad por las mafias, en donde no hay absolutamente ninguna confianza porque no Sí, sabes pero si hablas de quién un es. 97% de desconfianza con las autoridades, Pues sí, Híjole. ya, definitivamente. hay que trabajar Definitivo. primero en sensibilizar para que pueda existir esa confianza. Porque Mira, llámale la mejor policía manera que de quieras, hacerlo. lamentablemente el problema que hay es que hay una desconfianza por la impunidad, por el abuso de autoridad, por la violación a los derechos humanos Así de lo es. que ha sucedido, Santiago. Pues, Pero Santiago, ¿cómo lo vences? El chiste es cómo vencerlo. Y vencerlo denunciando. Y la labor que hacen es muy de importante. una parte y de Ajá. la otra conociendo los datos oficiales y opinando sobre ellos. Así es. Ustedes tienen Porque una si no app. nomás si me dejas terminar, Sí. si no nos quedamos en el puro lamento. Ah, no. Y lamento No. hay que agregarle datos. Sí, claro. ¿Verdad? Eso sí pone a la autoridad contra la pared. Exactamente, Lo porque hemos- se está lo hemos- poniendo las cosas como son. Lo hemos practicado en varios estados. En Nuevo León logramos revertir la grave inseguridad y desconfianza en la autoridad a través de la participación ciudadana informada. Perfecto. Lo hicimos en Sonora y lo estamos trabajando actualmente en Sinaloa. Busquen la Y aplicación, funciona. la app para celulares, para Android y iOS, semáforo delictivo, y súmense a esta presión para un buen gobierno a través de la ciudadanía organizada. Gracias, Santiago. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Virginia Corrales, Federico, Carlos, a todos ustedes las noticias de la UAS, todo Sinaloa está al pendiente de los comentarios que se hacen por lo que queremos que se haga justicia. Está en eso, todo está caminando, todos sus tweets, comentarios, gracias. Ya saben, no deje de comprar Newsweek en su puesto Ya hay periódico. fecha para la elección extraordinaria en Colima, 17 de enero. 17 de enero y son 2.6 millones de pesos. Y si hay conteo rápido. Así es. Hasta mañana. Esto fue Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Quien resulte responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia, sin censura. Hasta la próxima. Continuaremos buscando a quien resulte responsable.